Durante los últimos días hemos conversado sobre el puerto de Chancay, destacando la importancia para nuestra economía, tanto desde el punto de vista de la actividad comercial que se va a llevar a cabo desde allá, cuanto el impacto logístico en nuestro país. Y hemos escuchado a varios funcionarios que durante semanas nos han explicado que había un cuestionamiento que hacer a las condiciones en las que fue firmado el acuerdo por el cual el sector privado construía un puerto privado. Pero ahora hay un cambio en esa actitud y modificaciones en algunas de las autoridades, particularmente la autoridad portuaria, que es la que inició los cuestionamientos por la exclusividad de algunos servicios que se deben brindar en todo puerto. Para comprender qué es lo que ha pasado, hemos invitado al abogado Jorge Danos, que es asesor legal externo del proyecto Puerto de Chancay. Abogado Danos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en RPP. Muy amable, muchísimas gracias, más bien, muy buenos días. Cuéntenos, por favor, de dónde surgió el problema. Algunos dicen que de un cuestionamiento presentado por un estudio de abogados, que no es el suyo, pero que usted debe conocer, a pedido de algún gremio. Pero, en fin, queremos saber si en ese gremio está todo el origen de este conflicto o hay otros actores que no se han revelado plenamente. Muy puntual sobre su pregunta acerca del origen. En el año 2021, la autoridad portuaria le otorga la habilitación portuaria a COSCO Shipping por Chancay y además le otorga también la exclusividad en la prestación de los servicios esenciales al interior del puerto. Esto es el año 2021. ¿Qué sucede en el año 2023 en la autoridad portuaria? Luego ya de otorgado, se producen informes donde señalan que podría haber un problema legal porque conforme al marco legal solo se otorgaba la exclusividad cuando se trataran de puertos que tienen titularidad vía concesión o vía contrato en buena cuenta, o son puertos públicos o vía contrato. Y en este caso, al tratarse de un puerto privado, de una inversión privada, la titularidad siendo privado, aunque de uso público, es a través de una habilitación, de un acto administrativo. Entonces señalaban ellos, acá podía haber algo ilegal, contradiciendo lo que se había hecho en el 2021, que también aquella habilitación y exclusividad fue otorgado en base a informes técnicos y legales. Entonces, en base a esa duda, ¿de acuerdo? ¿No? Plantearon al Ministerio de Transportes que formulara una demanda, porque ya se les había agotado el plazo de 2 años previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo para declarar nulidad de oficio. Entonces tenían que ir a otro poder del Estado, el Poder Judicial, para que evaluase la legalidad y entonces pudiérase declarar la nulidad de la habilitación. De la exclusividad, no es la habilitación. ¿Qué ha sucedido desde entonces? Hay en trámite un proyecto de ley en el Congreso, aprobado por unanimidad por la Comisión de Transportes, que más bien propone formalizarlo. Es decir, que expresamente, si hay la duda, si la ley vigente lo permite, expresamente se establece que sí cabe la exclusividad respecto de puertos de titularidad privada que hayan tenido su título vía habilitación portuaria. Correcto. Esto ya sentaría un precedente para proyectos de la misma envergadura en el futuro. Cuando usted dice servicios esenciales, para quienes nos están escuchando y de pronto no entienden el término, en la práctica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Tipo practicaje, remolcaje y otro tipo. ¿Qué cosa es el practicaje? Por favor, que no todos están enterados de las actividades portuarias. Es como decir el piloto que va a poder guiar la nave, conducir la nave al ingreso y salida del puerto. Es un piloto calificado que debe conocerlo, ¿de acuerdo? Entonces, esto debe ser prestado por un tercero, ¿de acuerdo? O puede ser prestado directamente por la empresa administradora del puerto, ¿de acuerdo? ¿No? Igual es el remolcaje, que es, en buena cuenta, ¿verdad? Voy a decirlo en términos más coloquiales, jalar la nave, llevar la nave, ¿de acuerdo? A través de otro. Estos son algunos de estos servicios que, claro, al decir que es exclusivo, significa que es el operador del puerto directamente el que lo puede brindar, o él contrata a quien, pero no tiene que uno que buscar a un tercero. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, acá estamos hablando de una empresa que ha invertido en el puerto, una empresa que ha asumido los riesgos del puerto, además de la actividad portuaria. Por tanto, la idea es que ella pueda brindar directamente sin que haya otro que no ha invertido en el puerto, que no forma parte del puerto y que diga, yo quiero brindar ese servicio. Suena bastante lógico, pero ¿por qué se presentó este problema y por qué recién, cuando falta poco para que entre en operación un puerto que se supone es un megaproyecto que va a cambiar incluso la presencia de Perú a nivel internacional como hub comercial, recién nos damos cuenta de que había que hacer ese ajuste legal?
Vamos a verlo así. En realidad, cuando otorga la exclusividad la autoridad, era plenamente válido. Es decir, no es que la norma no lo permita, ¿de acuerdo? ¿No? Incluso por eso fue motivo de informes técnicos y jurídicos por la autoridad portuaria en el año 2021. Lo que ha sucedido es que después han tenido la duda. No es que no cabe. Y claro, ante la duda han preferido que se presente un proyecto de ley, se apruebe. Bueno, va a ser objeto de aprobación el proyecto de ley. ¿Qué es lo que ha hecho el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Así es. Entonces, y los informes son favorables, porque este es un caso curioso, en el cual el Estado demanda, pero los titulares del Ministerio de Transporte, el ex titular de la APN o otros informes dicen que es válido, sí es posible, se justifica, tiene razón otorgar la exclusividad, pero cuando han presentado la demanda dice, pero la norma no lo permitía. Ese es más o menos. Y hay un problema también, porque la ley de procedimiento administrativo dice que esa nulidad de oficio no solamente cabe porque uno tenga duda de la legalidad, sino tiene que haber un agravio al interés público. Y uno dice, si todos los titulares están de acuerdo, ¿cuál es el agravio? ¿Cuál es el agravio del interés público? ¿Cuál es el agravio? Ahora, esto generó ruido. Sí. El ruido, digamos, nunca cae bien cuando se trata de un proyecto de esta envergadura en el marco, por ejemplo, de la realización de APEC, de la visita del presidente chino, en fin. Esto debería ser aprobado por el Pleno sin mayor inconveniente. Debería ser aprobado. En general, todos los voceros que han opinado están a favor, pero incluso el Estado, insisto, el titular del Ministerio de Transporte, el ex titular de la Autoridad Portuaria, que fue la que promovió, el que pidió que se demande por parte del procurador al MTC la nulidad, y otras autoridades que han opinado sobre el proyecto de ley, todos señalan la bondad, es decir, que sí hay justificación que una empresa de un puerto privado, aunque de uso público, pueda tener la exclusividad. Todo el mundo está de acuerdo en ese sentido. Señor Danós, permítanos ir a una pausa, después de la cual quisiéramos que nos explique a qué se está yendo en términos de modificación de la ley del Sistema Nacional de Puertos, porque hemos llegado a eso. Ocitran ha dado un paso atrás y ha retirado la denuncia, Indecopi, etcétera. Todas las instituciones están tratando de alinearse, pero el Congreso ha elaborado un proyecto de ley, sin duda le habrán consultado, o usted lo conocerá, y nos dirá en qué consiste la modificación en la ley que se quiere introducir para que una confusión de esta naturaleza no se produzca, con la consecuencia amenaza naturalmente a la seguridad jurídica de las inversiones en nuestro país. Vamos a una pausa, Mávila, y retomamos con el abogado Danós. De las condiciones que se creía totalmente establecidas hace 3 años, en base a las cuales hubo una inversión extranjera y también peruana en parte. Explíquenos, por favor, en qué situación se halla el proyecto en el Congreso para modificar, para que una situación de la confusión semejante no se repita, la ley del Sistema Portuario Nacional. Gracias. El dictamen del proyecto de ley favorable, aprobado unánimemente por la Comisión de Transporte, está pendiente de poder verse en el Pleno. ¿Qué contiene el proyecto de ley? Bueno, contiene esta formalización, incorporación expresa, para que no quede dudas, en buena cuenta, ¿verdad?, que es posible que se le otorgue a un puerto privado de titularidad pública que obtuvo su título habilitante para poder operar a través de un acto administrativo y no había contrato, se le puede otorgar exclusividad. También el proyecto regula otro tema ajeno a lo que estamos conversando, que tiene que ver con la posibilidad de extender el plazo de las concesiones de 30 a 60 años. Hoy día en la ley solamente 30 años y todos unánimemente están de acuerdo en que para promover las inversiones es necesario que la norma incremente el techo del plazo de la concesión. Claro, estamos hablando de la construcción de un puerto, ¿no? Sí. De pronto el horizonte de 30 años podría quedar corto. Y en otras concesiones en realidad no es 30 años, es mucho más, 60 años también. Entonces está tratando de estar al estándar. Otro tema que también regula es acerca de que se establece, conforme en realidad en base a la norma vigente, que los puertos privados de uso público, titularidad privada de uso público, no se consideran entidades prestadoras para ser sujetos de regulación por parte de Ocitran. ¿De acuerdo? Eso es lo que la ley propone. Eso también propone en una reforma al artículo 9.3. Este es un tema adicional al tema de exclusividad. ¿De acuerdo? ¿Y en qué consiste? ¿No? Consiste en lo siguiente, ¿de acuerdo? ¿No? En aclarar, bueno, yo diría que la norma ya lo establece actualmente, si vamos a ver aquí, entre las normas de Ocitran, quiénes son entidades prestadoras, ¿de acuerdo? ¿No? Y nos va a indicar que son empresas que tienen la titularidad legal, caso de NAPU, que expresamente tiene, o contractual, los concesionarios. No es el caso de los
los puertos privados, no tienen una titularidad ni legal ni contractual. Entonces, lo aclara para estos efectos, para que quede claro que el puerto está sujeto a la autoridad de la autoridad portuaria, pero no de OCITRAN. ¿De acuerdo? ¿No? Porque OCITRAN interviene en una serie de aspectos, pero la idea es que en este caso, donde es un puerto privado, aunque de uso público, aclarar que OCITRAN no tiene competencias respecto a ese tipo de puertos. Lo tendría en caso la autoridad portuaria o el mismo OCITRAN, cuando comiencen a operar, le solicitan a Indecopi evaluar si hay condiciones de competencia. Y solo si es que Indecopi establece que no hay condiciones de competencia, ahí sí podría intervenir, de acuerdo o no, OCITRAN, para determinar la tarifa. Cuando hablamos de competencia, ya no es al interior, como venía una exclusividad, es competencia con otros puertos, como es el caso de los puertos del Callao. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, eso es un tema. ¿Por qué lo comento este 9.3? Porque sabemos que OCITRAN ha emitido también alguna comunicación oponiéndose a esto, porque claro, es decir, dice, no, sí están incluidos. Nosotros consideramos que no, que las normas legales que regulan en este momento la calidad de entidad portuaria no consideran en buena cuenta un puerto privado, aunque de uso público. Ese es otro aspecto que está siendo considerado en el proyecto de ley. OCITRAN consiguiera que se modifique ese artículo 9.3 del proyecto de ley, ¿qué facultades tendría? ¿Qué es lo que quiere poder hacer en el puerto OCITRAN al objetar la formulación de ese artículo del proyecto de ley? Conforme a la ley portuaria, para poder intervenir OCITRAN en lo más importante que sería fijar tarifas, necesitaría pedir una opinión, primero, pero ojo, es un tema que todavía no se ha planteado, pedir una opinión a Indecopi a efectos que determine si hay o no condiciones de competencia. Si no lo hubiera, entonces OCITRAN podría intervenir y ver de evaluar las tarifas que están prestando los puertos en competencia. Los puertos en competencia. Pero hablamos de la competencia de Chancay versus ¿quién? ¿El puerto del Callao? Otros puertos, claro, puertos concesionados como el Callao. Así es. Ya no es una competencia al interior, como el caso de exclusividad, que la exclusividad ¿verdad? Es otorgada. No, es entre puertos. Ahí es una facultad que tendría, pero insisto, eso no se desaparece, eso sigue en la ley de puertos, eso no se modifica, eso ya está, incluso en estos momentos. Depende OCITRAN que se determine por parte de Indecopi si hay o no condiciones de competencia. Esa es fundamentalmente la competencia que tiene OCITRAN de por medio. Alega también alguna otra, pero reconoce que no tiene todas las competencias propias de un regulador, porque se trata de un puerto privado. Se reconoce que hay una serie de aspectos, más bien, que por mandato legal lo tiene que ejercer, o él delega, la entidad esta delega, a la autoridad portuaria. Autoridad Nacional de Puertos. Así es. Ahora, ¿cuántos puertos privados hay en el Perú? Solamente 2. Uno es un puerto a cargo de una empresa logística del Oriente, en el río Ucayali, tengo entendido. Pero es un puerto muy pequeño. Menor. Dimensiones muy menor. No comparable con Chancay, el otro Chancay. Así es, así es. No, solamente hay 2 puertos en el Perú en estos momentos de titularidad privada de uso público. Hay otros de titularidad privada de uso privado, que eventualmente tal vez puedan prestar algún servicio a terceros. Pero titularidad de uso privada. Privado quiere decir que es de una empresa, de una empresa. Para sus propias necesidades, lo que debe ser el caso en Ucayali. Mientras que cuando es privado de uso público es para que los barcos de muchas navieras diferentes puedan venir. Así es, así es. No es un puerto de titularidad pública, que sería en los casos de los puertos de Napu o de los puertos concesionados. Estamos hablando en el caso del puerto de Chancay, un puerto de titularidad privada, inversión privada, enteramente privada, asumiendo los riesgos de la operación, que pueda recuperar su inversión, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero uso público es que puede prestar servicios a cualquiera que lo pida. Zanjada la discusión, ¿cómo mira usted hacia adelante la posibilidad de que existan más puertos privados en el Perú y si hay espacio para ello? Diría que el marco legal que se está aprobando, aclarando estas dudas que ha tenido en buena cuenta, obviamente mejora las condiciones, porque en general la regulación de la ley de puertos ha sido pensada en puertos de titularidad estatal o puertos concesionados.
Digamos, no estuvo necesariamente pensada o desarrollada, o todos los supuestos que prevé no tratan necesariamente del puerto de titularidad privada de uso público. Es hasta cierto punto, eso no estaba del todo planificado o pensado. En realidad, las normas posteriores sí, el plan de desarrollo portuario sí, y la realidad lo está demostrando con esta inversión. Por lo que escuchamos su explicación, podríamos decir entonces que es una buena noticia que se haya hecho este ajuste y que podríamos verle el lado bueno a todo el ruido generado, porque de aquí en adelante las reglas para los inversionistas en este aspecto van a estar más claras. No va a haber ninguna duda como la que ha tenido la autoridad portuaria, que en el año 2021 otorga la habilitación con exclusividad. ¿Y a qué otras actividades, al margen de los puertos, podría enfocarse también esta fórmula de trabajo de titularidad privada, pero de uso público, por ejemplo? Eso es respecto de otras infraestructuras de transporte público, ¿de acuerdo? Pero aquí estamos hablando de regulación de la ley de puertos. Correcto. Entonces va a ser exclusivamente para el tema de la ley de puertos. Señor Danos, termina usted con una nota optimista diciendo que no va a haber ninguna duda. Pero yo quisiera abrir el margen de la duda y preguntarle si no es siempre posible que haya algún funcionario imbuido de su poder y temeroso del poder de la Contraloría que puede, para que no le reprochen el algo, lanzar una iniciativa de este tipo que sorprendió aparentemente a todo el mundo, hasta el propio ministro de Transportes, que es el que debió fijar claramente una posición frente a esto y que se tardó en hacerlo, ¿no? Sí, es decir, usted comentaba al inicio que se sabe que hay un gremio de prácticos que conversábamos, ¿verdad?, que acudió a Indecopi, pero que también formuló una consulta a un estudio de abogados que le formuló a sí mismo la consulta de la autoridad portuaria. Y aparentemente esto generó dentro de la autoridad portuaria, ¿verdad?, la duda sobre el tema, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que el año 2021 digan si cabe la exclusividad y año 2023 tengan la duda? Uno, los cambios de funcionarios. Dos, un enorme temor de los funcionarios en los últimos años, ¿verdad?, de que aquello le pueda representar algún nivel de responsabilidad en Contraloría, pero es muy singular, como comentaba también al inicio, ¿no? Vemos acá que el funcionario del APN promueve ante el Ministerio de Transportes, el procurador, que plantee una demanda para que el Poder Judicial declare nulidad, pero sin embargo tenemos a ese mismo titular, que ya no está de la autoridad portuaria, al ministro y a otro funcionario diciendo, pero estamos de acuerdo con la exclusividad. Es necesaria la exclusividad, es lógica la exclusividad. Yositran retiró su denuncia ante Indecopi. Una denuncia informativa, dijo, Yositran lo ha dicho, ya no es necesario porque hay una demanda, pero es igual, es decir, en buena cuenta, aquí... Contribuyó con el ruido. Contribuyó con el ruido, lamentablemente el ruido que afecta a la inversión. Así es, muchísimas gracias. ¿No hay nada a nivel judicial? En este momento todavía está en trámite la demanda que planteó el procurador del MTC a pedido de la autoridad portuaria ante la justicia ordinaria. Entendemos que con la ley aprobada ya esto no debería prosperar, porque ¿qué sentido tiene que digan, no, es que es recién a partir de la ley que está formalizada? No tiene sentido. Esta ley que se está siendo aprobada... Porque además estamos hablando de un proyecto del año 2021, ¿no? Sí. En realidad su gestación data del 2014, pero la autorización, la habilitación para poder construir y la exclusividad fue otorgada en el 2021 por la misma autoridad portuaria. Correcto. Doctor Danos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y claro, nos quedamos con esa frase de, entre Fernando y usted decían, los funcionarios que tienen miedo de. Los funcionarios no deberían tener miedo de. Debería estar claro, de ahí la importancia cuando uno reclama permanentemente la meritocracia. Y cuando alguien sabe lo que está haciendo, no debería tener miedo de la Contraloría, porque está haciendo las cosas en el marco de la ley y por el bien del desarrollo del país. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Muy amable. Lamentablemente el tema de los funcionarios es un problema en la gestión pública el día de hoy. No actuar en función de la realización del fin público, los intereses públicos, sino en función del miedo. Muchas gracias, María. Buenos días. Son las 9:02. Vamos al resumen de la hora y retomamos ampliación de noticias.